La primera vez que oí hablar de Valle Oscura, fue por un viejo bibliotecario. Un hombre consumido por el polvo y los libros, con ojos que parecían haber visto demasiado. Me contó la historia como si fuera una leyenda urbana, un cuento para asustar a los niños. Pero en sus ojos, vi algo más, miedo. Un miedo genuino, arraigado en lo profundo de su ser. Me dijo que Valle Oscura estaba enclavado en las montañas, un lugar aislado del mundo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Un pueblo de casas de piedra grises, calles empedradas y una iglesia con una torre que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. Lo que hacía a Valle Oscura diferente, lo que lo convertía en un lugar maldito, era el sonido. Un sonido que todos los habitantes escuchaban cada noche. No era un ruido fuerte, ni estridente. Era sutil, casi imperceptible al principio. Un susurro, un gemido, un latido. Pero con el tiempo, se hacía más intenso, más persistente, hasta que se convertía en una cacofonía de terrores. Nadie sabía de dónde venía, ni qué era. Simplemente, estaba ahí, presente en la oscuridad, alimentándose de sus mentes. Al principio, los habitantes de Valle Oscura intentaron ignorarlo. Lo atribuyeron al viento, a los animales, a su imaginación. Pero el sonido no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte, más personal. Cada uno escuchaba algo diferente. Algunos oían voces, susurrando nombres olvidados, revelando secretos oscuros. Otros oían risas, crueles y despiadadas, que les helaban la sangre. Otros oían el llanto de un niño, un lamento desgarrador que les rompía el corazón. Con el tiempo, el sonido comenzó a afectar a la gente. Se volvieron retraídos, paranoicos, obsesionados. Dormían poco, comían menos, y se encerraban en sus casas, temiendo la oscuridad. La comunidad se desintegró. Los vecinos dejaron de hablarse, de ayudarse. La confianza se evaporó, reemplazada por la sospecha y el miedo. Algunos intentaron huir, pero el sonido los seguía, resonando en sus cabezas, atormentándolos dondequiera que fueran. Yo, por supuesto, no me lo creía. Pensé que era una historia inventada, una exageración. Pero la curiosidad me consumía. Quería ver Valle Oscura con mis propios ojos, escuchar el sonido con mis propios oídos. Así que, decidí ir. El viaje fue largo y arduo. La carretera era estrecha y sinuosa, rodeada de bosques densos y oscuros. Cuanto más me acercaba a Valle Oscura, más sentía una sensación de inquietud, de presentimiento. El aire se volvía más pesado, más frío. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el latido de mi propio corazón. Cuando finalmente llegué a Valle Oscura, me quedé sin aliento. El pueblo era aún más sombrío y desolado de lo que había imaginado. Las casas de piedra grises se alzaban como espectros silenciosos, con ventanas vacías que parecían observarme. La iglesia, con su torre puntiaguda, se erguía como un faro de desesperación. No había nadie en las calles. Ni un solo alma. Me adentré en el pueblo, sintiendo una presión en el pecho. El silencio era opresivo, casi palpable. Entonces, lo oí. El sonido. Al principio, era débil, casi inaudible. Un susurro, un gemido, un latido. Pero a medida que avanzaba, se hacía más fuerte, más intenso. Era diferente a lo que había imaginado. No era una cacofonía de terrores. Era algo más, personal. Era una voz. Una voz suave, melancólica, que me llamaba por mi nombre. Ven, acércate, tenemos tanto que contarte. Me sentí paralizado. No podía moverme, no podía hablar. La voz me atraía, me hipnotizaba. Sentía una necesidad irresistible de seguirla, de descubrir de dónde venía. Caminé hacia la iglesia, guiado por la voz. La puerta estaba entreabierta, invitándome a entrar. Dudé por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Al entrar, me encontré en un interior oscuro y frío. El aire estaba cargado de un olor a humedad y a polvo. La luz de la luna se filtraba a través de los vitrales, proyectando sombras grotescas en las paredes. La voz me guió hacia el altar. Allí, en el centro, había una figura sentada en una silla. Una figura envuelta en las sombras, imposible de distinguir.
¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa. La figura se levantó lentamente. A medida que se acercaba a la luz, pude ver su rostro. Era el rostro de un hombre viejo, con arrugas profundas y ojos hundidos. Pero lo que más me impactó fue su sonrisa. Una sonrisa cruel, despiadada, que me heló la sangre. Soy el guardián de Valle Oscura, dijo el hombre, con una voz suave y melancólica. Soy el que escucha los secretos de la noche. Y ahora, también escucharás tú. El hombre extendió su mano hacia mí. Yo retrocedí, sintiendo un terror indescriptible. No tengas miedo, dijo el hombre. Solo quiero mostrarte la verdad. La verdad sobre Valle Oscura. La verdad sobre ti mismo. El hombre me tocó la frente. Y entonces, lo entendí. El sonido no era algo externo. No era algo que venía de fuera. Era algo que venía de dentro. Era la voz de mi propia mente, revelando mis miedos, mis deseos, mis secretos más oscuros. Valle Oscura no era un lugar maldito. Era un espejo. Un espejo que reflejaba la oscuridad que llevamos dentro. Y yo, como todos los demás habitantes de Valle Oscura, estaba condenado a escucharla, a vivir con ella, para siempre. El hombre sonrió de nuevo. Bienvenido a Valle Oscura, dijo. Ahora eres uno de nosotros. El sonido se hizo más fuerte, más intenso. Me sentí consumido por la oscuridad. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en mi cama, empapado en sudor. El sol brillaba a través de la ventana. Pensé que todo había sido un sueño. Pero entonces, lo oí. El sonido. El susurro, el gemido, el latido. Estaba ahí, presente en la oscuridad, alimentándose de mi mente. Y supe que nunca escaparía de Valle Oscura. Nunca escaparía de mí mismo. El bibliotecario me miró con una tristeza infinita, como si supiera que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No intentes entenderlo, me dijo, solo escúchalo. Y reza para que no te escuche a ti. Me entregó un pequeño libro encuadernado en cuero, sin título ni autor. Esto contiene los testimonios de algunos que intentaron comprender. Quizás te sirva de guía, o de advertencia. Salí de la biblioteca con el libro apretado contra mi pecho, sintiendo el peso de la historia de Valle Oscura sobre mis hombros. La carretera hacia el pueblo era aún más desolada de lo que recordaba. Los árboles se habían vuelto más retorcidos, las sombras más profundas. El silencio era casi ensordecedor, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo mis neumáticos. Al llegar a la plaza del pueblo, me di cuenta de que no era el único que había regresado. Había otros, gente de todas las edades y procedencias, con los ojos hundidos y la mirada perdida. Parecían fantasmas, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Se movían lentamente, como si estuvieran bajo el influjo de una fuerza invisible. Me acerqué a uno de ellos, un hombre mayor con barba blanca y ropa raída. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunté. El hombre me miró con una expresión de confusión y miedo. El sonido susurró. Nos está cambiando. Nos está consumiendo. ¿El sonido? ¿A qué te refieres? El hombre señaló hacia la iglesia. Viene de allí. De las profundidades de la tierra. Nos habla. Nos revela nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros secretos más oscuros. ¿Y qué podemos hacer? El hombre negó con la cabeza. Nada. No hay escapatoria. Una vez que lo escuchas, te pertenece para siempre. Me alejé del hombre, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Miré hacia la iglesia, con su torre puntiaguda que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. La voz que había escuchado en mi sueño, parecía emanar de sus muros de piedra. Era más fuerte ahora, más insistente. Me llamaba por mi nombre, prometiéndome respuestas, ofreciéndome la verdad. Entré en la iglesia, sintiendo una presión en el pecho. El interior era aún más oscuro y frío que el exterior. El olor a humedad y a polvo era casi insoportable. La luz de la luna se filtraba a través de los vitrales, proyectando sombras grotescas en las paredes. Caminé hacia el altar, guiado por la voz. Allí, en el centro, estaba el hombre. El guardián de Valle Oscura.
Su sonrisa cruel y despiadada seguía grabada en mi memoria. Has vuelto, dijo el hombre, con una voz suave y melancólica. Sabía que lo harías. El sonido te ha llamado, como a todos los demás. ¿Por qué?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Por qué nos atormenta con este sonido? El hombre sonrió. Porque somos sus prisioneros. Somos sus marionetas. Somos la fuente de su poder. ¿Qué quieres decir? El hombre extendió su mano hacia mí. El sonido no es algo externo. Es una manifestación de nuestra propia oscuridad. Es la voz de nuestros miedos, de nuestros deseos, de nuestros secretos más oscuros. Y cuanto más lo escuchamos, más fuerte se vuelve. Cuanto más nos dejamos consumir por él, más poder le damos. No, dije, negando con la cabeza. No es cierto. No puedo creerlo. El hombre se acercó a mí, sus ojos brillando con una luz extraña. Escucha con atención, dijo. Escucha la voz que viene de dentro de ti. Escucha tus miedos, tus deseos, tus secretos más oscuros. Y comprenderás la verdad. Cerré los ojos, tratando de bloquear la voz. Pero era inútil. Estaba en todas partes, resonando en mi cabeza, penetrando en mi alma. Empecé a escuchar las voces de mis propios miedos, de mis propios deseos, de mis propios secretos más oscuros. Voces que había enterrado durante años, voces que había creído olvidadas. El hombre sonrió de nuevo. Ahora lo entiendes, dijo. Ahora eres uno de nosotros. El sonido se hizo más fuerte, más intenso. Me sentí consumido por la oscuridad. Y entonces, todo se volvió negro. Pero esta vez, no desperté en mi cama. Desperté en Valle Oscura, atrapado en un ciclo eterno de terror y desesperación. Condenado a escuchar el sonido para siempre. Y supe, con una certeza absoluta, que nunca escaparía. El pueblo me había reclamado. Yo era suyo ahora. Y el sonido era mi destino.